El micrófono temblaba en sus manos, pero no tanto como su corazón. Bajo las luces doradas del salón de bodas en Seúl, Min-hee, de 25 años, sentía las miradas de los invitados como cuchillos afilados. Cuando abrió la boca para cantar, un murmullo cruel se alzó entre la multitud: «Esa es su voz, qué rara». Min-hee no era la novia, ni siquiera la protagonista de la noche. Era la hermana menor de Soo-jin, la radiante mujer de 30 años que en el centro del salón celebraba su boda con un empresario adinerado. Pero esa noche Min-hee había prometido cantar una canción especial, un regalo para su hermana. Nunca imaginó que su voz, esa voz que siempre había considerado su refugio, desataría risas y susurros entre los desconocidos. No sabía que esa misma voz, áspera y profunda, revelaría un secreto que cambiaría para siempre a su familia. Seúl vibraba con el contraste entre lo tradicional y lo moderno. El salón de bodas, decorado con flores de loto y luces suaves, estaba lleno de rostros familiares y desconocidos. Min-hee, con su hanbok de tonos pastel, se sentía fuera de lugar entre los trajes elegantes y los hanboks tradicionales. Siempre había sido la diferente de la familia, la que cortó su cabello largo, la que evitaba las citas concertadas, la que prefería pasar las noches componiendo música en su pequeño apartamento a las afueras de Gangnam. Pero nadie sabía, ni siquiera Soo-jin, que Min-hee amaba en secreto a otra mujer. Esa mujer era Ji-won, de 28 años, una fotógrafa independiente que estaba en el rincón del salón, capturando momentos con su cámara. Ji-won, con su cabello largo y su aire despreocupado, había sido la mejor amiga de Min-hee desde la universidad. Pero para Min-hee, Ji-won era mucho más. Era su inspiración, su amor no confesado, su razón para seguir cantando a pesar de las burlas. Esa noche Ji-won estaba allí, detrás de su lente, observando a Min-hee con una mirada que la joven cantante no podía descifrar. El murmullo de los invitados creció, y Min-hee sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Pero entonces sus ojos encontraron los de Ji-won, y algo en su interior se encendió. Apretó el micrófono y comenzó a cantar. No era una canción tradicional coreana, ni una balada pop de moda. Era una composición suya, escrita en noches de insomnio, una melodía cruda que hablaba de amor, de dolor y de secretos guardados demasiado tiempo. Su voz, esa voz rara que los invitados criticaban, llenó el salón con una fuerza inesperada. Soo-jin, la novia, dejó de sonreír. Sus manos, que sostenían un ramo de flores blancas, comenzaron a temblar. La canción de Min-hee no era solo un regalo, era una confesión. Cada verso parecía desenterrar algo enterrado en el pasado de la familia, algo que Soo-jin había jurado nunca revelar. Los invitados, que al principio se reían, ahora guardaban silencio, atrapados por la intensidad de la melodía. Min-hee cantaba sobre una niña que creció sintiéndose invisible, sobre un amor que nunca pudo expresar, sobre una familia que escondía verdades bajo capas de perfección. Mientras las notas subían, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Ji-won, desde su rincón, dejó caer la cámara, sus ojos fijos en Min-hee, como si supiera que esa canción también hablaba de ellas. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio en el salón era ensordecedor. Soo-jin se levantó de su asiento, su rostro pálido, y corrió hacia Min-hee. Los invitados esperaban un abrazo fraternal, una muestra de emoción por la canción. Pero en cambio Soo-jin susurró algo al oído de su hermana, algo que hizo que Min-hee se quedara inmóvil. «¿Cómo lo sabes?», dijo Soo-jin, su voz quebrada. «¿Quién te lo dijo?». Min-hee no respondió. Sus ojos buscaron a Ji-won, que ahora se acercaba lentamente con una expresión de preocupación. La canción había abierto una herida, no solo en Min-hee, sino en toda la familia. Y aunque nadie lo sabía aún, esa noche marcaría el comienzo de una verdad que cambiaría todo. La boda continuó, pero la atmósfera ya no era la misma. Los invitados susurraban, no sobre la voz de Min-hee, sino sobre lo que habían sentido al escucharla. Soo-jin,
tratando de mantener la compostura, volvió a su lugar junto a su nuevo esposo, pero sus ojos seguían fijos en su hermana. Min-hee por su parte sentía una mezcla de alivio y miedo. Había expuesto su alma, pero también había tocado algo prohibido. Ji-won se acercó a Min-hee cuando la multitud comenzó a dispersarse. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave pero cargada de preocupación. Min-hee solo asintió, incapaz de hablar. Quería contarle todo, su amor, el secreto que había descubierto, el peso de ser diferente en una familia que valoraba la perfección. Pero las palabras no salían. Esa noche, mientras Seúl brillaba bajo un cielo estrellado, Min-hee y Ji-won caminaron juntas por las calles de Itaewon, lejos del bullicio de la boda. No hablaron mucho, pero la mano de Ji-won rozó la de Min-hee, y por un momento, todo pareció posible. Sin embargo, Min-hee sabía que el secreto que había insinuado en su canción era solo el comienzo. Había más que descubrir, más que confesar, y un camino lleno de desafíos por delante. La mañana después de la boda, Min-hee despertó con el eco de su propia voz resonando en su mente. No había dormido bien. Las palabras de Soo-jin, ¿cómo lo sabes?, se repetían como una melodía rota. Sentada en su pequeño apartamento con paredes cubiertas de partituras y fotos Polaroid de sus días con Ji-won, Min-hee intentaba descifrar qué había desencadenado su canción. El secreto al que se refería Soo-jin no era solo un rumor. Min-hee lo había descubierto por casualidad, semanas antes, mientras revisaba una caja vieja en la casa de sus padres en Incheon. Entre cartas amarillentas y fotos desvaídas, encontró una carta escrita a mano, dirigida a su madre, pero nunca enviada. Hablaba de una mujer, una tal Eun-jung, y de un amor que nunca podría ser. La letra era de su madre, pero el tono era de alguien roto por dentro. Min-hee no entendió todo al principio, pero algo en su interior le dijo que esa carta era la clave de un dolor que su familia había enterrado. Ahora, en su apartamento, Min-hee miraba su teléfono. Tenía un mensaje de Ji-won: necesitamos hablar. Lo de anoche fue increíble, pero vi algo en tus ojos, ¿qué pasa? Min-hee sonrió débilmente, pero no respondió. No estaba lista para confesarle a Ji-won que la canción también era sobre ella, sobre el amor que Min-hee había guardado en silencio durante años. El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Soo-jin. Ven a casa. Ahora. El mensaje era seco, casi autoritario, muy diferente a la hermana cariñosa que Min-hee conocía. Decidió ir, aunque el miedo le apretaba el pecho. La casa familiar, una vivienda tradicional en las afueras de Seúl, siempre le había parecido un lugar de refugio, pero hoy se sentía como una trampa. Cuando llegó, Soo-jin estaba sola en el comedor, todavía con ojeras de la noche anterior. ¿Por qué cantaste eso?, preguntó sin preámbulos. Min-hee tragó saliva. Porque era la verdad, respondió, su voz temblorosa pero firme. Soo-jin la miró fijamente como si intentara decidir si debía confiar en ella. Finalmente se levantó y sacó una caja de madera del armario. Dentro había más cartas, fotos y un diario. Esto es de mamá, dijo Soo-jin. Y no debiste haberlo encontrado. Min-hee sintió que el aire se volvía denso. Soo-jin comenzó a hablar, su voz baja, casi un susurro. Contó la historia de Eun-jung, una mujer que había sido el primer amor de su madre, hace más de 30 años. En una Corea conservadora, donde el amor entre mujeres era un tabú inconfesable, su madre había ocultado sus sentimientos, casándose con su padre por presión familiar. Eun-jung desapareció de sus vidas, pero el dolor de ese amor perdido nunca se fue. Soo-jin lo sabía porque años atrás, su madre se lo había confesado en una noche de lágrimas. ¿Por qué no me lo contaste?, preguntó Min-hee, con los ojos llenos de lágrimas. Soo-jin suspiró. Porque quería protegerte. Sabía que tú eras como ella. Min-hee sintió que el mundo se detenía. Su hermana lo sabía.
Sabía que Min-hee amaba a mujeres, que amaba a Ji-won, aunque nunca lo había dicho en voz alta. El resto del día fue un torbellino de emociones. Min-hee regresó a su apartamento, pero no podía dejar de pensar en su madre, en Eun-jung, en el peso de los secretos. Decidió buscar a Ji-won. La encontró en un café en Hongdae, rodeada de estudiantes y artistas. Cuando Min-hee entró, Ji-won la miró con una mezcla de alivio y preocupación. No puedes seguir escondiéndote, dijo Ji-won tomando su mano. Lo que cantaste anoche era sobre nosotras, ¿verdad? Min-hee no pudo negarlo. Las palabras salieron como un río, le habló de su amor, de sus miedos, de la carta que había encontrado. Ji-won escuchó en silencio, sus ojos brillando con lágrimas. Cuando Min-hee terminó, Ji-won se inclinó y la besó, un beso suave pero lleno de promesas. No estás sola, susurró. Pero la paz no duró. Esa misma noche, Min-hee recibió una llamada de su padre. Tenemos que hablar de tu madre, dijo su voz grave. Min-hee supo que el secreto ya no podía mantenerse enterrado. La verdad estaba saliendo a la luz y con ella, el riesgo de perder a su familia o de encontrar una nueva forma de amor y aceptación. La reunión con su padre fue como caminar sobre brasas. Min-hee llegó a la casa familiar al atardecer, cuando el cielo de Seúl se teñía de tonos naranjas. Su padre, un hombre de 60 años con rostro endurecido por años de trabajo, la esperaba en el comedor. La caja de madera estaba sobre la mesa, abierta como una herida expuesta. ¿Por qué removiste el pasado?, preguntó él, sin mirarla a los ojos. Min-hee sintió un nudo en el estómago. Nunca había tenido una relación cercana con su padre, él siempre había sido distante, un hombre de pocas palabras que valoraba la tradición por encima de todo. Pero ahora, por primera vez, Min-hee vio algo más en él, dolor. No quería hacer daño, respondió Min-hee. Solo quería ser honesta. Su padre levantó la vista, y por un momento sus ojos se encontraron. La honestidad puede destruir una familia, dijo. Pero luego sorprendentemente suavizó su tono. Tu madre, ella nunca quiso que supieras. La conversación que siguió fue una revelación. Su padre habló de los primeros años de su matrimonio, de cómo sabía que su esposa nunca lo amó completamente. Había encontrado las cartas de Eun-jung poco después de casarse, pero decidió ignorarlas, pensando que el tiempo curaría las heridas. Ella hizo lo que debía por la familia, dijo. Y yo también. Min-hee sintió una punzada de compasión por él, pero también de rabia. ¿Por qué nadie había hablado? ¿Por qué habían dejado que el silencio envenenara todo? Esa noche, Min-hee no regresó a su apartamento. Se quedó en la casa familiar, hojeando el diario de su madre. Cada página era un pedazo de su alma, llena de amor reprimido y sueños rotos. En una entrada, su madre escribió sobre Eun-jung: ella era mi sol, pero yo elegí vivir en la sombra. Min-hee lloró al leerlo, sintiendo que esas palabras también hablaban de ella. Al día siguiente decidió buscar a Eun-jung. No sabía si aún vivía, pero necesitaba respuestas. Con la ayuda de Ji-won, que resultó ser una experta en rastrear personas a través de redes sociales, encontraron una pista, una galería de arte en Busan, donde una mujer llamada Eun-jung trabajaba como curadora. Min-hee sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Y si Eun-jung no quería recordar? ¿Y si el pasado era demasiado doloroso? El viaje a Busan fue un torbellino de emociones. Ji-won insistió en acompañarla, y Min-hee no pudo negarse. Durante el trayecto en tren hablaron de todo, de sus miedos, de sus sueños, de lo que significaban la una para la otra. No sé si estoy lista para esto, admitió Min-hee, mirando por la ventana. Ji-won tomó su mano. No tienes que hacerlo sola. Cuando llegaron a la galería, Eun-jung las recibió con una sonrisa amable pero distante. Era una mujer de unos 55 años,
con el cabello salpicado de canas y una serenidad que contrastaba con el caos interno de Min-hee. Al principio Eun-jung se mostró reservada, pero cuando Min-hee mencionó a su madre, algo cambió en su rostro. No he pronunciado su nombre en años, dijo, su voz temblorosa. La conversación fue larga y dolorosa. Eun-jung habló de su amor por la madre de Min-hee, de cómo habían planeado escapar juntas, pero la presión familiar las separó. Ella eligió el deber, dijo Eun-jung. Y yo elegí sobrevivir. Min-hee sintió que su corazón se rompía, pero también encontró una extraña paz. Por primera vez entendió el sacrificio de su madre, y también el suyo propio. De regreso a Seúl, Min-hee y Ji-won hablaron de su futuro. Ji-won confesó que también la amaba, pero que tenía miedo de lo que significaría estar juntas en una sociedad que aún juzgaba. Min-hee no tenía respuestas, pero por primera vez sintió que no necesitaba tenerlas todas. El amor, aunque complicado, era suficiente por ahora. De vuelta en Seúl, Min-hee sintió que el peso del secreto comenzaba a transformarse en algo nuevo, una oportunidad para sanar. Pero no todo era tan sencillo. La noticia de su canción en la boda se había esparcido, y con ella, los rumores. En las redes sociales algunos alababan su valentía, pero otros la criticaban, llamándola rebelde o desvergonzada. En una sociedad como la coreana, donde la armonía familiar y la tradición eran sagradas, Min-hee sabía que estaba desafiando algo más grande que ella misma. Soo-jin la llamó para advertirle. La gente está hablando, Min-hee. Y no solo de la canción. Algunos dicen que tú y Ji-won. Soo-jin no terminó la frase, pero Min-hee entendió. Los rumores sobre su relación con Ji-won habían comenzado a circular, y aunque una parte de ella quería gritar su amor al mundo, otra parte temía las consecuencias. Decidió enfrentar a su familia. Organizó una cena en la casa familiar, algo que no hacían desde el funeral de su madre 3 años atrás. Su padre Soo-jin y su nuevo esposo y hasta su tía, una mujer estricta que siempre había desaprobado las elecciones de Min-hee, estaban presentes. La tensión en la mesa era palpable. Min-hee respiró hondo y habló. Les contó sobre Eun-jung, sobre la carta, sobre lo que había aprendido en Busan. Pero también habló de ella misma, de su amor por Ji-won, de cómo había vivido escondiendo quién era por miedo al rechazo. El silencio que siguió fue insoportable. Su tía fue la primera en hablar con un tono cortante. Esto es una vergüenza, ¿cómo te atreves a mancillar la memoria de tu madre? Min-hee sintió que las lágrimas quemaban, pero antes de que pudiera responder, Soo-jin levantó la voz. Basta, dijo. Min-hee no está haciendo nada malo. Ella está siendo honesta, algo que mamá nunca pudo ser. Era la primera vez que Soo-jin defendía a Min-hee tan abiertamente y aunque no borró el dolor, fue un pequeño rayo de esperanza. Su padre no dijo nada, pero sus ojos normalmente fríos estaban húmedos. Cuando la cena terminó, se acercó a Min-hee y le puso una mano en el hombro. Necesito tiempo, dijo simplemente. No era una aceptación total, pero era un comienzo. Esa noche Min-hee y Ji-won se encontraron en un parque cerca del río An. Bajo las luces de los rascacielos, hablaron de lo que vendría. Ji-won, que siempre había sido la más valiente de las dos, propuso hacer pública su relación. No será fácil, dijo, pero no quiero esconderme más. Min-hee asintió, aunque el miedo aún la acompañaba. Sabía que el camino sería difícil, especialmente en un país donde la aceptación de las relaciones entre personas del mismo sexo aún era un desafío. Los días siguientes fueron una prueba. Min-hee recibió mensajes de apoyo, pero también de odio. Algunos amigos de la universidad la evitaron, mientras que otros, como un pequeño grupo de músicos con los que solía colaborar, la abrazaron con más fuerza. Ji-won por su parte enfrentó sus propios retos, su familia, más conservadora que la de Min-hee, le dio un ultimátum.
Elige nosotros o ella, le dijeron. Ji-won, con lágrimas en los ojos, eligió a Min-hee. El amor entre ellas creció, pero también lo hizo la presión. Min-hee comenzó a escribir una nueva canción, una que no solo hablara de amor, sino de lucha y resistencia. Quería que fuera un himno, no solo para ella y Ji-won, sino para todos los que vivían en las sombras, temiendo ser quienes eran. La música, como siempre, era su refugio. La nueva canción de Min-hee comenzó a tomar forma en su pequeño estudio casero. Cada nota era un pedazo de su alma, cada verso un grito de libertad. Ji-won estaba a su lado, ayudándola a pulir la letra, sugiriendo melodías, siendo su ancla en medio de la tormenta. Pero mientras trabajaban, el mundo exterior no se detenía. Los rumores sobre su relación se intensificaron, y un medio local publicó un artículo sensacionalista, la cantante de la boda que desafía las tradiciones. El artículo no mencionaba su nombre directamente, pero todos sabían de quién hablaba. Min-hee intentó ignorarlo, pero no pudo evitar que el miedo la consumiera. ¿Y si perdía su carrera? ¿Y si su familia se alejaba para siempre? Ji-won, siempre pragmática, le recordó que no estaban solas. Habían encontrado una comunidad en línea, un grupo de personas LGBT en Corea que compartían sus historias y se apoyaban mutuamente. Min-hee se unió a un evento en Itaewon, un espacio seguro donde, por primera vez, sintió que podía ser ella misma sin temor. El evento fue una revelación. Conoció a otras mujeres que, como ella, habían luchado contra el rechazo y el silencio. Una de ellas, una activista llamada Yejin, le propuso cantar su nueva canción en un festival underground en Seúl. Tu voz puede cambiar cosas, le dijo. Min-hee dudó, pero Ji-won la animó. Hazlo por nosotras. Hazlo por tu madre. La preparación para el festival fue intensa. Min-hee y Ji-won trabajaron día y noche ensayando, ajustando la canción, creando algo que fuera más que música, un mensaje. La canción, titulada Sin sombras, hablaba de romper las cadenas del miedo, de amar sin pedir permiso, de encontrar la luz incluso en los días más oscuros. Cada vez que Min-hee la cantaba, sentía que liberaba un pedazo de su pasado. El día del festival llegó y el pequeño escenario en un callejón de Hongdae estaba lleno de rostros expectantes. Min-hee subió al escenario con el corazón en la garganta, pero cuando vio a Ji-won en la primera fila, supo que podía hacerlo. Cantó con una fuerza que no sabía que tenía, su voz, rara, llenando el aire, resonando en los corazones de los presentes. Al final, el público estalló en aplausos, algunos con lágrimas en los ojos. Pero no todos los días eran victorias. Una semana después, Min-hee recibió una carta de su tía, desheredándola de la familia. No eres parte de nosotros, decía. El dolor fue inmenso, pero So-jin, que había estado siguiendo el viaje de Min-hee desde la distancia, la llamó esa noche. No necesitas a la tía. Me tienes a mí, dijo. Fue un gesto pequeño, pero para Min-hee significó todo. Ji-won también enfrentaba sus propios demonios. Su familia le había cortado el contacto, y aunque intentaba mostrarse fuerte, Min-hee sabía que estaba sufriendo. Decidieron mudarse juntas a un pequeño apartamento en Mapo, un lugar donde pudieran construir su propio hogar, lejos de las expectativas de los demás. Era un paso arriesgado, pero también liberador. Mientras tanto, Min-hee seguía buscando respuestas sobre su madre. Encontró una última carta de Eun-jung, escondida en el diario. En ella Eun-jung le pedía a su madre que fuera valiente, que no dejara que el miedo definiera su vida. Min-hee lloró al leerla, pero también sintió una nueva determinación. No dejaría que el miedo definiera la suya. Vivir con Ji-won trajo a Min-hee una paz que nunca había conocido, pero también nuevos desafíos. El apartamento en Mapo era pequeño con paredes finas y una vista limitada del cielo de Seúl, pero era suyo. Decoraron las paredes con fotos de sus viajes,
partituras de Min-hee y negativos de las fotos de Hee-won. Cada noche se sentaban juntas a planear su futuro, pero el mundo exterior seguía siendo un campo minado. La canción Sin sombras se había vuelto viral en pequeños círculos de la comunidad LGBT, y Min-hee comenzó a recibir invitaciones para cantar en otros eventos. Pero con la fama vinieron las críticas. Un grupo conservador en Seúl organizó una protesta contra el festival donde había cantado, acusándolos de promover valores inmorales. Min-hee vio las noticias en su teléfono, sintiendo que el aire se le escapaba. Hee-won, siempre su roca, le recordó que el odio era solo el miedo de otros. Una noche, mientras caminaban por las calles de Myeongdong, un grupo de desconocidos las reconoció. «Es la cantante de la voz rara», gritó uno seguido de risas. Min-hee apretó la mano de Hee-won, lista para correr, pero Hee-won se detuvo y enfrentó al grupo. «Ríanse todo lo que quieran», dijo su voz firme. «No nos van a callar». Los desconocidos se dispersaron, pero el incidente dejó a Min-hee temblando. Esa noche en la seguridad de su apartamento, Hee-won la abrazó. «No dejaré que nadie te haga daño», prometió. La relación con su familia seguía siendo complicada. Su padre comenzó a llamarla más a menudo, pero sus conversaciones eran breves, llenas de silencios incómodos. Soo-jin, por otro lado, se convirtió en una aliada inesperada. Invitó a Min-hee y Hee-won a su casa, un gesto que sorprendió a ambas. Durante la cena, Soo-jin confesó que había estado investigando sobre Eunkyung. Había encontrado un cuadro en la galería de Busan, pintado por Eunkyung, que parecía retratar a su madre. «Creo que ella nunca dejó de amarla», dijo Soo-jin, con los ojos húmedos. Esa revelación llevó a Min-hee a escribir otra canción, esta vez dedicada a su madre y a Eunkyung. La llamó Luz robada, y era una balada suave, llena de melancolía pero también de esperanza. Decidió enviársela a Eunkyung como un regalo, una forma de cerrar el círculo. Eunkyung respondió con una carta, agradeciéndole y confesando que la canción la había hecho llorar por primera vez en años. Min-hee y Hee-won comenzaron a planear una vida más allá de Seúl. Hablaban de viajar, tal vez a Japón o a Europa, donde pudieran vivir más libremente. Pero también sabían que su lucha en Corea no había terminado. Min-hee quería usar su música para inspirar a otros, para dar voz a los que, como ella, habían crecido sintiéndose invisibles. Una noche, mientras practicaban para un nuevo concierto, Hee-won sorprendió a Min-hee con una propuesta. No era una propuesta de matrimonio tradicional, porque ninguna de las dos creía en eso, pero era una promesa, estar juntas sin importar lo que viniera. Min-hee aceptó con lágrimas y risas, sintiendo que por primera vez el futuro era suyo. El concierto final fue en un teatro pequeño en Gangnam, un lugar conocido por su apoyo a artistas independientes. Min-hee estaba nerviosa, pero esta vez no era solo por el público. Su padre y Soo-jin estaban en la primera fila, algo que nunca pensó que sucedería. Hee-won, como siempre, estaba a su lado, manejando el equipo de sonido y dándole ánimos desde backstage. Cuando Min-hee subió al escenario, el público la recibió con aplausos. No eran miles, pero eran suficientes. Cantó Sin sombras primero y el teatro vibró con la energía de la canción. Luego presentó Luz robada, dedicándola a su madre y a todas las personas que habían amado en silencio. Mientras cantaba, vio a su padre secarse una lágrima, y a Soo-jin apretar su mano. Era la primera vez que los veía así, vulnerables, humanos. El concierto terminó con una ovación de pie. Min-hee, abrumada, bajó del escenario y abrazó a Hee-won. Su padre se acercó, algo que no esperaba. «Tu madre estaría orgullosa», dijo, su voz quebrada. No hablaron más, pero ese momento fue suficiente. Soo-jin, sonriendo, le prometió que siempre estaría allí, sin importar qué. Los meses siguientes fueron un torbellino.
Min-hee y Ji-won comenzaron a trabajar en un álbum juntas, una mezcla de música y fotografía que contaría sus historias y las de otros en la comunidad LGBT. Encontraron aliados inesperados, músicos, artistas, incluso algunos miembros de la familia de Ji-won que lentamente comenzaron a aceptarlas. El secreto familiar, una vez un peso, se convirtió en una fuente de fuerza. Min-hee entendió que el amor de su madre por Eun-jung, aunque nunca consumado, había dejado una huella en ella. Ese amor la había inspirado a ser valiente, a cantar su verdad, a amar sin miedo. Y aunque la sociedad aún tenía un largo camino por recorrer, Min-hee y Ji-won estaban decididas a caminarlo juntas. Una noche, mientras miraban las estrellas desde el tejado de su apartamento, Ji-won tomó la mano de Min-hee. «¿Sabes?», dijo. «Tu voz nunca fue rara. Fue perfecta». Min-hee sonrió sintiendo que por fin, había encontrado su lugar en el mundo. No era perfecto, pero era suyo, y eso era suficiente.